Dios le bendiga, estimados hermanos y amigos. Quiero tratar algunos temas que van a surgir en la gran tribulación, antes que el Señor regrese con sus santos, o sea, la iglesia que fue llevada. Una de las cosas que va a haber una gran demanda de este líder mundial que la Biblia llama el anticristo o el hombre de pecado. Va a haber esa demanda de adoración a él. Y lo va a hacer de muchas maneras. Va a haber una imagen, dice el libro del Apocalipsis, que el falso profeta va a ser que le da vida a la misma, dice, y que va a hablar. Ahora, sabemos muy bien por la palabra de Dios que el único que da vida es Dios, no Satanás ni sus demonios tienen la facultad de poder generar vida. No lo pueden hacer. De manera que esto va a ser algo que un engaño espiritual para mucha gente. Porque en esa época va a haber supuestos milagros, porque los milagros verdaderos los realiza Dios, pero va a haber unos milagros engañosos que nada tiene que ver con el designio divino. Va a estar allí todo el poder del enemigo en los mismos, de manera que la gente va a ser muy engañada al respecto. Ahora, algo que va a tomar posición y algo que va a ser universal es el asunto del comercio. Jamás en la historia de la humanidad se ha podido ejercer ese dominio, el cual va a haber en la época de la gran tribulación. No se podrá vender ni se podrá comprar nada, ya sea para ricos y gente pobre, que no tenga la señal del anticristo en su mano y en su frente. Son dos lugares donde se puede notar la misma. Ahora bien, todo este acontecimiento, porque va a ser totalmente controlado. Y hoy en día, la tecnología que hay, se puede controlar muchas cosas. Imagínese, a medida que esto está alcanzando niveles que para nosotros parece increíble, se va a usar la misma tecnología para controlar masas humanas, toda la humanidad. De manera que esto va a ser algo que va a ejercer sobre las naciones. Nuevamente, les repito, la parte comercial, tanto para gente rica, porque va a haber ricos, dice la palabra ahí, gente que va a tener grandes posibilidades, y gente que como hoy también hay en todos los países, todas las naciones, gente con bajos recursos. Ninguno de ellos podrá hacer una transacción económica si no tiene la marca de la bestia, o sea, del anticristo, en la mano y en la frente. Usted sabe una cosa, que a través de los tiempos, cuando había esclavitud, a los esclavos se los marcaban con una marca visible. Podía ser en la espalda o en otro lugar.
solamente con quitarse una vestimenta, la camisa, se podía saber si era libre o esclavo. Esto va a estar a la vista de todo. ¿Cómo será hecha la marca? No se lo puedo decir, se lo puede hacer de muchas maneras. Va a ser una marca visible, tanto en la mano como en la frente. De alguna manera lo van a hacer. Ahora bien, sabemos que los 3 años y medio de la mitad de la semana septuagésima va a haber un desarrollo muy grande en la humanidad a través de este líder mundial. Lo que nosotros vemos hoy en día, manifestaciones por algunas cosas que reclama la gente, no lo va a ver. Y estos problemas de escasez que hay en muchos países, va a desaparecer de alguna manera. Va a haber algo que va a impulsar muy fuertemente la prosperidad. Por eso va a ser aceptado primeramente por algunas naciones y luego mundialmente. Ahora, cuando los creyentes, porque va a haber creyentes en la gran tribulación, cuando ellos se den cuenta de todas estas cosas que están sucediendo, esto de adorar a este personaje, se van a dar cuenta de que ahí está la mano terrible del enemigo del pueblo de Dios. Entonces se van a negar, tanto gentiles como israelitas. ¿Sabe una cosa? Entonces se va a desencadenar la mitad de la última semana, se va a desencadenar una persecución tremenda sobre el pueblo de Israel, sobre los fieles y también sobre los que se han convertido en la gran tribulación. Y en algunos casos Dios hará milagros también. ¿Por qué no? El Salmo 23 verdaderamente se va a reflejar en aquellos que creen, donde se nos dice que Dios va a preparar mesa delante de sus enemigos o delante de sus angustiadores. La palabra de Dios siempre se cumple. Cómo lo hace el Señor es increíble, pero los milagros de Dios, que no lo podemos definir como son, sin embargo, se realizan ante la necesidad de los que creen en el Señor. Hay otra cosa más que va a ocurrir, que quiero dejarlo porque se habla mucho al respecto de la misma, y es en Apocalipsis 13, verso 18. Dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. Es una palabra, es un número, pero que dice acá que hay sabiduría. Bueno, mire, de acá a medida que ha pasado los años, siempre se debatió este tema: ¿quién podía ser el anticristo? Porque el 666 tiene que ver con el nombre de una persona, es la revelación de la persona del anticristo.
Ahora, imagínese cuántos años pasaron y cuántas personas fueron señaladas a través de los tiempos. Yo recuerdo que también un expresidente nuestro también fue señalado como el futuro líder mundial. Pero esta revelación de este número que representa al hombre, el 6 representa la naturaleza humana, no la naturaleza humana reflejada en su mejor, podemos decir así, para hacer bien, en el arte, en el estudio, en la ayuda para los demás, sino en la naturaleza humana caída. Y fíjese que son intentonas o partes para alcanzar algo inalcanzable. 3 veces 6. Es como quiere alcanzar algo que es lo sumo, pero no llega. El número 7, la Biblia, es el número de Dios, es el número de perfección, es el número universal. Ahí no puede llegar, porque es el número humano. Y todo esto va a ser revelado como sabiduría divina encerrada ahí, va a ser revelado a todos los que han creído en el nombre de Jesús en la tribulación. Allá va a ser revelado todo esto. Y bueno, todo esto va a generar persecución. Ahora bien, todo esto va a suceder luego un final, como dice acá la palabra del Señor. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8 en adelante, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Bueno, la última palabra es, muchas personas me han pedido explicación, cómo es que Dios les permite. Bueno, esto es la permisión divina. ¿Qué significa esto? Bueno, han tenido toda la oportunidad, se le habló, Dios ha obrado, ha querido obrar en cada vida, pero la persona ha elegido el camino del error y no hay forma de hacerlo volver. Quiero decirle a todos ustedes que Dios no quiere autómatas ni muñequitos que Él lo pueda dirigir. El hombre y la mujer que va a adorar a Dios lo hará de corazón. Servirá a Dios de corazón. Hará lo que tiene que hacer de corazón. Jamás Dios busca que se haga todas las cosas por la fuerza. Y estos se desviaron. La venida del Señor va a terminar con todo, con el anticristo, con el falso profeta. Satanás será atado por 1000 años. Y bueno, quiero decirle que vamos a leer algunos versículos de la Biblia. Vemos acá, capítulo 19,
versículo 20, donde dice, este líder mundial fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Bueno, hay mucha gente que dice, no puede ser que Dios sea tan cruel que destine hombres y mujeres para toda una eternidad en un lugar de sufrimiento. Yo no le puedo decir si esto es como hay parte simbólica en el Apocalipsis, si eso verdaderamente es un fuego que arde y que va a quemar. Algunos dicen que sí, pero lo que yo quiero decir, que va a ser algo, lo más terrible de todo, va a ser la separación de Dios, más que nada. La separación, porque habrán aquellos que van a estar con el Señor disfrutando de todas las promesas que están escritas y que ojos no vio y oído no oyó, que Dios preparó para todos los que le aman. Pero esto es algo que se va a cumplir al respecto. Pero lo que quiero acentuar, que lo más terrible va a ser cuando ellos se sientan separados de la misericordia de Dios. Y bien, y en el capítulo 20, versículo 1 al 3, es atado Satanás y es arrojado también allá. Y comienza el milenio. La otra parte que tenemos en la Biblia, que cuando habla del milenio, ¿sabe qué pasa? Hay muchos comentaristas que dicen que esto es una utopía, que esto es como un simbolismo, y algunos dicen que es una leyenda, pero el Antiguo Testamento habla mucho al respecto de este acontecimiento en el milenio. ¿Por qué? ¿Qué pasará en el milenio? Primero, ustedes saben que cuando la primera fase, cuando el Señor llevó a la iglesia fue llevada a las alturas con el Señor estaba en las alturas esperando la iglesia y hubo una resurrección. Y dice, bienaventurados los que resucitan en la primera resurrección, la muerte segunda no tendrá efecto sobre lo mismo, fueron llevados. Esta es la primera fase. Y cuando el Señor venga con sus santos, todo esto habla de la segunda venida, y Él viene y pone final a la gran tribulación, porque Israel estaba pasando un momento muy difícil que se le llama la angustia de Jacob. Nunca lo pasó. Mire que Israel ha pasado muchas cosas, pero jamás pasó todo esto. Viene el Señor a salvar al remanente fiel y a los fieles que se convirtieron a Él en la gran tribulación. Pero, ¿sabe una cosa? No nos olvidemos de los santos del Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento no resucitaron con la iglesia. El Señor llevó su iglesia. Era la iglesia del Señor. Dios tenía un programa con la iglesia y lo tiene hoy en día. Pero los santos del Antiguo Testamento resucitarán en el comienzo del milenio.
y ellos más los que fueron muertos en el milenio van a resucitar. Y quiero decirle que lo que se habla del milenio está todo escrito en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, las cosas van a cambiar de tal manera, uno dice qué increíble es, pero va a cambiar así. Antes de entrada del pecado, antes que el pecado entrara en la primera pareja, los animales no eran, bueno, hay que son domésticos, pero hay otros que hay que tener mucho cuidado, son terribles, pero antes de la entrada del pecado había armonía en el mundo animal y todo lo que es vegetal, animal, todo esto había una armonía muy grande. Pero después que entró el pecado y el pecado afectó la tierra, la raza humana, la futura raza humana, afectó también el reino animal. Por eso en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se nos está diciendo a nosotros que toda la creación sufre y está latente, expectante, para que la restauración de los hijos de Dios, o sea, completamente ellos van a estar como resucitados, transformados a la semejanza del Señor, y nos lleva al milenio, porque allá va a haber armonía entre los animales. Mire que el profeta, uno de los profetas dice que un niño jugará con lo que es la áspid, que es la víbora más venenosa, pero en aquel entonces no será así. Hasta los chicos jugarán. Dice, pero esta es una utopía, ¿qué quiere decir esto? Pero esto sucederá. Y otra cosa más le voy a decir. Muchas veces yo escuché en muchos lugares donde se decía que vamos a adorar al Señor miles y miles de años. Les quiero decepcionar un poco, porque cada uno va a tener una función. Que vamos a adorar al Señor, sí, pero va a haber muchas cosas. Mire, nosotros no conocemos, los científicos dicen, cuando más quieren ahondar, más se encuentra con mundos, con soles, y algunos descubren otros planetas, y el universo parece infinito. No se sabe dónde finaliza todo, no se sabe nada de esto, pero en el día que se va a restaurar todas las cosas, vamos a tener plenamente conocimiento de todo esto. Y debe ser algo muy maravilloso al respecto que se nos dice en la palabra de Dios. Este es el futuro para los que creen. ¿Me entienden? Hay una bendición de Dios en este momento, pero quiero decirle que solamente sale un pálido reflejo de lo que va a pasar allá en gloria. Y hay otra cosa más. Hay otra resurrección aquí. La última, donde dice, fíjese usted, pero los otros muertos no volvieron a vivir. Había otros que no volvieron a vivir, en el versículo 5, capítulo 20, hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Hasta ahí, la primera resurrección de vida. Ahora usted note esto.
11:14 del mismo capítulo 20. Dice así la palabra del Señor. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según las obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado a ese lago. Esta es la resurrección para muerte. Todo lo demás era lo que la palabra llama resurrección, la primera resurrección de vida. Y todo esto, lamentablemente, todos aquellos que en una u en otra manera no quisieron entender el mensaje de redención, el amor de Dios, vivieron su propia vida y bueno, quizás vivieron muy bien la vida y quizás muchos creyentes han vivido con situaciones distintas en la época. Yo estuve, cuando visité Suiza, estuve en un lugar donde había un templo muy grande edificado, y cuando entré digo, ¿qué pasa? Que estas fotos que hay de gente extraña, parecían como si fueran no seres humanos, como para algo feo que era esto. ¿Y saben lo que era? Habían construido un templo grande donde hay paganismo, pero abajo, en el sótano, cuando nosotros pasamos, una construcción no muy grande, y se notaba los años en que estaban aquellos valientes que se jugaban la vida y anunciaban la palabra del Señor. Ahí quedó como un testimonio. Y bueno, algunos hermanos oraron, agradecieron a Dios por todos ellos que dieron su vida, muchos, para que el Evangelio pasara a las generaciones. Y arriba construyeron algo que era lo antagónico, lo malo. Esto es el hombre, ¿vio? Lugares donde el Evangelio fue algo que se predicó en toda esa región. Hoy en día hay dudas, hay gente que no cree en nada, y bueno, esto es lo que está pasando. Esperemos que antes que venga el Señor, Dios despierte muchas almas para el reino celestial. Y antes de finalizar, quiero concluir cómo finaliza la palabra del Señor. ¿Sabe cómo finaliza? Con Jerusalén la celestial. Leemos el capítulo 21, versos 10, 11 y 12. Y me llevó en el espíritu, esto es Juan, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa de Jerusalén, y que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima,
como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombre escrito que son de los 12 tribus de los hijos de Israel. Esta no es la Jerusalén actual. Esta es la que soñaron Abraham y los patriarcas. A Abraham se le fue revelado. Es la Jerusalén celestial. ¿Y de dónde desciende? Desciende de arriba. ¿Cómo será? Dice la carta a los hebreos, cuyo artífice es Dios. Si usted me pregunta cómo lo construyó, que venga de arriba, de las regiones celestiales, le diré, mire, no sé, porque esto es un misterio para mí, será revelado en aquel entonces. Hay gente que hace maravillas, construcciones que son maravillosas. Si un hombre puede hacer construcciones maravillosas y está ideando las mismas, imagínese el artífice que es Dios. Será la Jerusalén celestial. Y usted dirá, ¿entrará toda la gente ahí? Por las medidas que dice acá, puede entrar todas las generaciones futuras, pero solamente entrarán los salvos. De manera esta es nuestra esperanza. Ahí está todo lo preparado para aquellos fieles del Señor. Dios le bendiga muy, pero muy ricamente.